La historia de la aviación naval en nuestro país comenzó hace un siglo, con un pionero, el contraalmirante Atilio Frigerio. Desde 1925 Uruguay empezó a vigilar la costa y las aguas jurisdiccionales desde el aire. Al principio muchas de las aeronaves que iba adquiriendo nuestro país eran hidroaviones, por eso desde siempre se le dio mucho valor a determinados puntos estratégicos, como grandes lagunas a lo largo de la costa, para poder realizar las diferentes operaciones. Eso explica la existencia del lugar que hoy les voy a mostrar, la Base Aeronaval Capitán Curvelo de Maldonado. Esta base es un centro de operaciones muy importante para la Armada Nacional, por las múltiples tareas que se realizan aquí. Y aunque por lo general lo que más trasciende son los operativos de rescate en el mar, la realidad es que eso es solo una parte del trabajo. Desde aquí se realizan tareas como el control de aguas jurisdiccionales, se combate la pesca ilegal, la piratería, el contrabando y la contaminación, a lo que se le suma el aporte con equipos específicos para el combate de incendios forestales. Sobre la década del 40, las incertidumbres de la Segunda Guerra Mundial, en una época que no había ni por asomo las comunicaciones que hay hoy en día, el país no fue ajeno a eso. Uruguay tuvo 3 buques mercantes hundidos por submarinos. Entonces, esa incertidumbre de qué iba a pasar al futuro, cuándo iba a terminar, qué tanto se iba a prolongar, hizo ver al Estado la necesidad de tener una defensa y una ampliación de lo que es submarina, de acuerdo a la coyuntura a nivel mundial. Y hubo una necesidad de planificar lo que sería una defensa del país en caso de, no sabíamos qué, de lo desconocido. Y ahí hay un proyecto que surge a nivel parlamentario, que se llama Bases Navales del Este, que incluía también el aeropuerto, en su momento el Aeropuerto Nacional de Carrasco, y Bases Navales del Este. Y el proyecto establecía que debía haber una base principal en la Laguna del Sauce, una base operativa en Laguna Negra, cerca del límite con Brasil, donde está Santa Teresa, Punta del Diablo, de la cual solamente se llegó a construir un pequeño campamento, y una base, un campo auxiliar en La Paloma, que estuvo activo hasta el año 2000. Si bien hoy la base cuenta con edificios y hangares importantes, sus comienzos fueron bien modestos y sencillos. Este lugar es el punto exacto donde un par de hombres llegaron para acampar y dar origen a lo que posteriormente se transformaría en la base actual. A modo de homenaje a aquellos hombres, se recrearon las primeras construcciones que existieron exactamente en este lugar. En este mismo lugar, los aviones estaban fondeados. Lo primero que se hace se construye un muelle, y las tareas estaban a cargo de un suboficial, un cabo y 2 marineros, 4 personas, las cuales, como dicen las crónicas, lo hicieron en la más completa y austera humildad. Había solamente un rancho de barro que oficiaba de cocina, y orgullosamente habían construido un mástil que está recreado donde ondeaba el pabellón nacional. Habían traído como mascota 2 perros, y cedido por el ejército les había otorgado 2 hermosos caballos, como decían ellos, con lo que recorrían la zona y hacían las compras en Pan de Azúcar, que era el lugar más cercano que había hasta el momento. Así que toda la dotación eran 4 personas, 2 caballos y 2 perros. La realidad económica de nuestro país y la situación actual en cuanto al relacionamiento con los países de la región hacen que el equipamiento con el que cuenta la aviación, tanto en cantidad como en características, estén relacionadas a las actividades de control y patrulla aérea. Sin embargo, las primeras aeronaves y muchas de las que fueron llegando a lo largo de la historia estaban preparadas para cualquier tipo de combate. O sea, una característica esencial, histórica de la aviación naval es
siempre haberse adaptado a la coyuntura nacional y a las necesidades reales del país. Cuando el país requirió, ante la incertidumbre de la guerra, tener un sistema de defensa aeronaval complejo y completo, lo tuvo. Tuvo aviones de combate navales, tuvo aviones torpederos navales, tuvo aviones de patrulla, antisubmarinos. Poder ingresar a la base aeronaval me permite entender que el esfuerzo y profesionalismo de quienes trabajan en este lugar mantienen volando aeronaves que requieren un cuidado y mantenimiento exhaustivo. Acá en mantenimiento general se cuenta con un total de 10 aeronaves de varios tipos, tanto helicópteros, hay 3 tipos diferentes de helicópteros, y aviones, que hay 3 tipos diferentes de aviones. Se cuenta con un total de 73 personas, de los cuales somos 4 oficiales y 69 tripulantes, todos técnicos en mantenimiento, en sus diferentes jerarquías y diferentes niveles de conocimiento. Los más jóvenes están aprendiendo, los más viejitos son los que enseñan y que tienen el conocimiento sobre el mantenimiento de cada una de las aeronaves, y como en todo el ámbito aeronáutico se dispone de manuales que te dicen todo lo que hay que hacerle, a cómo se desarma cada una de las partes de cada una de las aeronaves. Tenemos aeronaves que para el estándar de un auto serían viejas, que son del 70, las más nuevas son del 2001, pero para el estándar aeronáutico lo único viejo es el chasis, digamos. El resto se desarma todo y se cambia todo lo que no está en parámetro. Entonces, por más de que el nombre dice que son viejas, en la situación de mantenimiento están como nuevas. Hay muchos tipos de trabajos, pero cuando la tarea que alguien realiza está relacionada a la seguridad de otros o incluso a la suya propia, la concentración y compromiso debe ser el máximo, siempre. Algunos de los que mantienen también vuelan, y si no vuelan, conocen a los que vuelan, como por ejemplo los oficiales, los 4 oficiales que estamos acá. 3 somos pilotos de helicóptero y una es piloto de ala fija. Y hacemos mantenimiento, nos sacamos el sombrero de mantenimiento y nos ponemos el sombrero de piloto y salimos a volar. Lo mismo con nuestro personal. Lo que le da meticulosidad al trabajo, pues soy yo mismo el que está arriba de la aeronave. Y en la aeronave en la que no vuelo yo, son amigos míos. Lo mismo pasa con el personal que está trabajando. Si no vuelan ellos, vuelan conocidos. Entonces hay una dedicación de un trabajo para que los que vuelan puedan volar con seguridad, ya sean ellos mismos o sean otros. Hay un gran amor al arte, digamos, amor a la institución por parte de todos los que estamos acá, que se trabaja de día, de noche, fines de semana, y lo hacen con cariño al trabajo y a la institución. Un dato que me llamó mucho la atención es la cantidad de gente que se encuentra a diario a bordo de barcos y buques, cuya seguridad recae sobre la Armada Nacional, particularmente de esta base, ya que si surge una emergencia, serán aeronaves de este lugar las primeras en acudir. Cada día un promedio de 5.000 personas están en tránsito frente a las costas de nuestro país, en los barcos de carga que llegan o salen del puerto de Montevideo. Cifra que se puede multiplicar por 3 o por 4 en las temporadas de cruceros. A veces hay más de 300 buques esperando, todo dependiendo de la altura de marea y el tráfico marítimo, pero puede haber inclusive hasta 5 o 6.000 personas durmiendo en nuestras aguas, mientras nosotros estamos cómodamente en nuestros hogares. Y cualquier incidente que surja ahí, es responsabilidad de la Armada atenderlo. Así que es un trabajo que no es menor y es real, y lo podemos ver, o sea, muchas veces vamos, los de Maldonado subimos Punta Ballena, lo vemos, o en Piriápolis, desde el cerro de Piriápolis se ve y es una ciudad en el mar. Sé que muchos lo saben, pero no deja de ser un dato llamativo de la realidad. Nuestro país tiene más superficie en el mar que en tierra. Y esto implica ciertos beneficios, pero al mismo tiempo demanda mayor responsabilidad y obligaciones para controlar y preservar ese recurso natural. En la práctica Uruguay, desde
años 68, 69, ya hacía jurisdicción en lo que consideraba, digamos, un mar territorial económico que iba hasta las 200 millas. Lo adoptaron muchas naciones. En la década del 80, se llama CONVEMAR, es la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos del Mar, se establece lo que se pasa a denominar zona económica exclusiva. ¿Qué significa? Al Estado le da ciertos derechos sobre su superficie, sobre su mar, sus aguas, su lecho y su subsuelo. Pero después, a partir del siglo XXI, y a raíz también de las Naciones Unidas, los estados podrían ampliar lo que es su plataforma continental hasta las 350 millas a partir de la costa, con lo que sí, no se le daba, digamos, su soberanía sobre la pesca, pero sí sobre su lecho y su subsuelo, que también es jurisdicción de la Armada. Entonces, a partir sí, del siglo XXI, el nuevo mapa de Uruguay que incluye, ¿verdad?, su superficie, su territorio hasta las 350 millas, que sí, que ahí pasamos a tener un 25% más de mar que de tierra. Dentro de las obligaciones y servicios del sistema de búsqueda y rescate de nuestro país hay una particularidad, y es que también está dentro del área de una posible operación de ayuda el punto habitado más remoto del planeta, una isla en medio del Océano Atlántico, a mitad de camino, entre Sudamérica y África. Una isla volcánica con una comunidad de aproximadamente 200 personas a las que en barco se tarda entre 6 y 10 días para llegar. Un dato anecdótico, en las últimas millas del meridiano 10 hay una isla que se llama Tristán da Cunha, que es el lugar habitado más remoto del mundo. O sea, quiere decir, es el lugar más alejado del siguiente lugar habitado que hay en el mundo. Está a miles de millas y esa isla, que es básicamente un volcán en el medio del océano, está habitado por unas 300 personas que son de ascendencia británica. Lo que pasa en esa isla, si hubiera una emergencia, por ejemplo, una erupción volcánica o un evento, es responsabilidad de búsqueda y rescate de Uruguay. La base aeronaval, además de un servicio muy importante para el país, es una escuela que forma pilotos, con un nivel de preparación que está a la altura de los requerimientos internacionales. Institución educativa que cuenta con el orgullo de haber formado a la primera mujer piloto de la historia de la aviación naval. Yo hice la escuela naval, ingresé en el 2016, estaba haciendo 4 años la carrera. Bueno, en el último año haciendo visitas guiadas para conocer las distintas ramas dentro de la Armada, bueno, vine una visita a la aviación naval. Ahí me dio la oportunidad de hacer un vuelo de prueba, de volar para conocer. Y bueno, y ahí quedé totalmente fascinada. Yo nunca había volado, ni siquiera un vuelo comercial. Y dije, bueno, esto es algo magnífico, tengo que aprender a hacerlo. Y me recibí al siguiente año, presenté la solicitud y empecé a hacer la carrera. Nunca me imaginé la trascendencia que iba a tener en el tema de la repercusión de haberme recibido. Pero me ha pasado que muchas mujeres se me han acercado y me dicen, me gustaría seguir tus pasos. Y bueno, creo que eso también motiva un poco. Creo que a futuro va a permitir que más mujeres se animen, ya que hay una y dicen, bueno, capaz yo también puedo. Y mostrarle que, bueno, que si lo intentan, se puede. Se puede y es totalmente disfrutable. La verdad, la carrera es saber que este es nuestro trabajo, volar todos los días, es realmente un placer para nosotros. No es un trabajo, es una pasión. Una de las actividades destacadas de los escuadrones de la base Capitán Curvelo es controlar que no ingresen buques extranjeros a pescar dentro de la jurisdicción de nuestro país, tarea por demás compleja, por las distancias a recorrer y por la gran cantidad de barcos que llegan de otras partes del mundo en busca de recursos que en sus lugares de origen ya no encuentran en la naturaleza. Hay un dato que es muy importante, más del 50% del pez o pescado que se consume en el mundo se cría en cautiverio. ¿Qué significa esto? Que ya el mar no está dando todo lo que se necesita para consumir. Y a veces nos preguntamos por qué hay buques o barcos, como le decimos los civiles, que vienen de las antípodas a pescar esta zona. Y es porque no hay en otro lado. Nadie atraviesa medio mundo a pescar si tienen en sus propias aguas. Las especies migran al lugar donde son protegidas, y si están acá buscándolo desde Asia o desde otras latitudes, quiere decir
que ya no hay la cantidad o la calidad que debería haber en otros lugares. Proteger la pesca indiscriminada es proteger la supervivencia de esas especies y proteger nuestro propio alimento a futuro. Hay ciertas posturas que dicen, sí, ustedes no lo consumen, ustedes no tienen flota pesquera. Pero bueno, está dentro de mi zona económica exclusiva y es parte de la riqueza de mi país. Y si yo no la protejo, ¿verdad? Uno es dueño de lo que protege. Si no lo puede proteger, pierde esa propiedad. Y para eso, esos son intereses del Estado. Es la protección de la biodiversidad en esa zona. Y la Armada también es quien la tiene que proteger. Y la aviación naval, como parte de la Armada, a través de sus funciones, también lo hace. Hay un capítulo de la historia de esta base que está documentado en las publicaciones como El último bastión de Alejandro Pascariello o La base no se entrega de Gastón Goicoechea, donde se narra cómo a comienzos de la dictadura en 1973, la Armada y quienes integraban la aviación naval se opusieron al golpe de Estado, quedando al borde de un enfrentamiento con el resto de las Fuerzas Armadas que habían tomado el poder en el país. Fue una época de extrema tensión, ya que la aviación naval en ese momento contaba con un importante poder balístico. De alguna manera se puede decir que Maldonado tiene en la base naval, simbólicamente, pero también materialmente, un lugar que perfectamente se podría señalar como un punto de resistencia a la dictadura. Como hay en varios lugares del país, a través de una ley nacional se han hecho marcas de la memoria, señalando lugares de resistencia a la dictadura, perfectamente la base naval número 2 es un lugar y fue un lugar de resistencia a la dictadura. Eso fue en febrero del 73, lo que se conoció luego a partir de un libro del senador Amílcar Vasconcellos como el Febrero Amargo. Y en ese contexto tenemos que la Armada Nacional, la Marina de Guerra, al mando del contraalmirante José Zorrilla, cumple con su mandamiento militar de jurar lealtad y defender las leyes y la Constitución de la República. Zorrilla se resiste al golpe, leal a las instituciones y al gobierno todavía constitucional de ese momento. Rodolfo Grolero era piloto de la base y recuerda con lujo de detalles una jornada en la que la tensión entre la Armada y el Ejército estuvo al borde de iniciar una batalla. A él le tocó participar de la misión de persuasión desde el aire de un contingente del Ejército que se dirigía presuntamente a tomar una dependencia de la Armada en la costa del departamento de Rocha. Nos habían notificado de que había el batallón de infantería de Rocha, se desplazaba, no sé si era solo o acompañado de algún otro batallón de infantería, se dirigía hacia el apostadero naval de la Paloma, hoy es base naval capitán de corbeta Ernesto Moto, y llegamos hasta allá en horas de la madrugada, de la mañana, temprano en la mañana, serían las 7 de la mañana, y lo que hacemos es pasar sobre la columna que integra el contingente, que en aquel entonces eran jeep, no habían armamento, no habían, digamos, tanquetas ni nada más como tienen otras cosas ahora, ¿no? Se desplegó todo lo que había y se mostraba todo lo que había. Se habló el Bombay para que se viera la bomba enorme. Los aviones estos tenían una cúpula que eran como ojos salientes que uno podía mirar para abajo. Y me dice, salude al comandante, salude al comandante. Entonces yo me acuerdo que yo vi que había una bandera uruguaya ahí y lo saludé. Y respondió el saludo. Y dimos una vuelta y al no parar dimos otra vuelta. Y cuando vimos que ya empezaban a dar vuelta todos, regresamos a la base. Nunca se supo oficialmente, pero los hechos marcan que ante el sobrevuelo a baja altura de los aviones mostrando su armamento sobre el contingente de vehículos militares, dio sus frutos, ya que la caravana dio vuelta. Nos habían preguntado cuando nos dieron la orden de salir quién disparaba primero. Entonces el comandante nuestro dijo, nosotros no vamos a arrojar una bomba, no vamos a agredir a nadie. Si nos disparan, lo consideraremos. Pero matar a uruguayos, matar
a militares entre nosotros, cuando el problema es de otros, no. En general la historia del febrero amargo, del papel de la Armada y en particular la aviación naval, tiene que ver un poco con sacar como ese preconcepto que hay de que, bueno, militar quiere decir dictadura, golpe de Estado. No, no, no. Justamente esto es una contradicción. Justamente la esencia del oficio del militar es la defensa de las leyes y la Constitución de la República. Y bueno, la historia de febrero, con la Armada y en particular en la Laguna del Sauce, muestra eso, que hubo gente que cumplió su juramento y que fue desde Zorrilla para abajo leal a ese juramento y a esa función que es la función del militar, defender las leyes y la Constitución de la República. Un capítulo aparte dentro de la historia del servicio que brinda la base aeronaval son los operativos de rescate en el mar. Cientos de misiones que lograron nada más y nada menos que salvar vidas. En muchos de esos casos, intervenciones que le permitieron a las víctimas tener una segunda oportunidad para seguir viviendo. Dicho al pasar, puede que parezcan simplemente estadísticas, pero para personas como Miguel, el trabajo en equipo perfectamente coordinado entre el avión y los barcos de la Armada posibilitaron un milagroso rescate de 3 personas que estuvieron casi 30 horas flotando en el océano. Bueno, ya por el año 2018, 24 de febrero de 2018, salimos con 3 amigos a pescar embarcados. Nos íbamos a meter adentro realmente y en bote semirrígido, todo legal, todo perfecto. En el mejor día del verano, con récord de calor, 0 viento, nada, y bueno, en un momento el barco empezó a empoparse, entrar a hacer agua. En 15 minutos, 10 minutos nos hundimos. Pudimos ponerle los chalecos, por suerte, eso fue 8:15 de la mañana de un viernes, un día increíblemente bueno, y ahí empezó la odisea. El tema es que todos reaccionaron en los momentos que tenían que reaccionar, es decir, la gente que nos esperaba en tierra, cuando demoramos más de 1 hora, a las 7 de la tarde fue a prefectura toma la denuncia, se empiezan ahí sí a activar todos los protocolos de búsqueda, esto acá en Maldonado. ADES también, no me quiero olvidar de ello, también fueron comunicados y salieron a buscarnos, nosotros veíamos las lucecitas de noche. Cuando una pequeña embarcación sale a navegar, muchas veces el riesgo más grande es quedarse sin motor y terminar a la deriva. Pero la gravedad de esta historia radica en que literalmente se quedaron sin embarcación, apenas con los chalecos salvavidas puestos, aferrados a un trozo del gomón en el que habían salido, flotando literalmente como un corcho en el océano. Así pasaron todo el día y esa noche que se hizo eterna. Sabías que esa noche era imposible que te rescataran, había que sobrevivir la noche con la mayor calma posible, y así fue. Cada uno se agarró a su tabla de salvación. Yo había sido abuelo hace 1 semana, se casaba mi hija al mes siguiente, y en una noche estrellada, divina, qué sé yo, prácticamente sin luna, eran las 3 Marías, mis 3 hijas, en el horizonte, todo atravesando el firmamento, ¿no? Y mi convicción, no me voy a morir. Y las veía, y eran mis 3 hijas, y no me voy a morir. Haber tenido la posibilidad de participar en la cobertura periodística de algunas misiones de búsqueda y rescate desde el aire me permite decirles que es extremadamente difícil ver desde el aire una pequeña embarcación y mucho más complicado ver 3 personas flotando. Este registro del momento real en el que los pilotos detectaron en la inmensidad de la superficie de agua
algo que le llamó la atención. Nos hace dimensionar lo compleja que es esta tarea. Volando a 300 km por hora y con el tiempo que transcurre como principal adversario. Esperábamos algo y de repente sentimos un motorcito. Nos están buscando, ya era brillante, pero mirabas y no veías nada. A los, no sé, 10 minutos de vuelta, pero un poquitito más intenso, y a ir a rezar de una forma, uno dice rezar, pero dice la esperanza de que no cambies el patrón de búsqueda, de que sigas buscando, porque tenés que pasar por encima nuestro. Y efectivamente, la cuarta, quinta pasada, lo vimos el avión y si hay una definición de angustia es esa, porque sabés que si no te vio ahí, no hay dos. No hay segunda. Y es la angustia, sabes que la moneda está en el aire. Expresa el dicho popular que hay cosas que pueden ser tan difíciles como encontrar una aguja en un pajar. Yo creo que es más fácil todavía eso que ver desde el aire una persona flotando en el mar. Sin embargo, el entrenamiento y la experiencia, además de la vocación, hicieron posible un rescate increíble. Es válido decirlo, fue un trabajo enorme de la Armada, de quien era en aquel momento el que se llama el jefe de servicio de la flota, que coordinó todos los medios, el capitán Calimaris, y también de la Fuerza de Mar, que estaba navegando una fragata, que era el comandante del capitán Ruiz. También había un avión de Fuerza Aérea cubriendo otra zona, había lanchas de Hades, había lanchas de prefectura, y había 3 personas que no sabíamos si estaban vivas o muertas, y no sabíamos si estaban en un buque sin propulsión, que era nuestra primera teoría, un buque sin comunicación, o en ese caso, que fue increíble, que era una lancha semirrígida en la cual se le despegó totalmente la parte que flota, y creo que en cuestión de un minuto eran náufragos que estaban solamente con chalecos salvavidas y estuvieron casi 30 horas en el agua. Y ciertamente la aeronave, lo primero que ve fue un ecorradar y se ve, digamos, un punto minúsculo, es como si yo dijera un punto de lapicera en el medio de la nave, un punto naranja, y ahí se sobrevuela y se detectan que había 3 personas, aparte movían los brazos, estaban los 3 con movimiento, o sea, están vivos, y bueno, el buque de la Armada que estaba en la zona es vectoriado para que pueda rescatarlo. La alegría de toda esa gente, cuando digo toda esa gente, es de toda la tripulación del ROV Uruguay, el personal de la base en su momento, ese orgullo legítimo que sentían de que adquiría sentido todo para lo cual habían sido entrenados, todo para lo que estaban haciendo todos los días. Porque nosotros estamos felices de vivir, pero ellos de devolverle a la sociedad de alguna forma, que tuvimos la enorme fortuna nosotros en este caso de haberlo percibido, sentías el orgullo y sentías la alegría sincera. Y la palabra es gracias a todos ellos. Cada piloto que ha pasado por esta base o los que siguen prestando servicio aquí han sido protagonistas de muchas historias de rescates, con un denominador común. Nadie hace alarde de eso, sino que lo viven como parte del trabajo al cual dedicaron su vida. Misiones de rescate donde cada integrante del equipo cumple un rol determinante que no distingue de jerarquías. En el aire, sobre el mar, en condiciones adversas del clima, cada uno es fundamental para lograr el objetivo. Conformamos un lindo grupo de pilotos. Hay que recordar que las aeronaves de rescate, los helicópteros, llevan un piloto, un copiloto, un nadador de rescate y un contramaestre, que es quien tiene la visión hacia abajo y es el que opera el guinche de rescate. O sea, éramos un team totalmente desjerarquizado, más allá de las jerarquías navales que podíamos ostentar. Por eso el entrenamiento de los nadadores de rescate, que tienen que estar físicamente
muy bien preparados, el contramaestre que tiene que realmente bajar el guinche en 1 metro cuadrado es mucho. Después operar con una camilla y todavía subir la camilla y meterla dentro del helicóptero. Todo eso con el helicóptero en vuelo estacionario, con todas las inclemencias del tiempo, que generalmente es como decíamos nosotros, ¿no? Los clientes nos llaman en mal tiempo. Webster participó de 37 rescates, entre ellos el operativo que rescató con vida más personas en un incidente en el mar. Un pesquero con 9 tripulantes que había partido del puerto de La Paloma y en medio de un temporal se hundió. Antes que el barco desapareciera de la superficie, el helicóptero de la base logró rescatarlos a todos. El tema fue que había mucho viento, el barco quedó en una zona que solamente se podía acceder a través de un medio aéreo y eran 9 personas que estaban desesperadas por salir. Entonces bajamos al nadador de rescate y lo fuimos izando de a uno, pero se demoraba mucho porque realmente el agua cada vez se iba inclinando más, lleno de cajones de pescado por todos lados, el mar y el viento que movían mucho las lingas y los tangones. Entonces se le avisa al nadador de rescate que quedás para lo último y empezamos a izarlos de a 2, porque eran 9. Y el nadador de rescate quedó para lo último y bueno, lo pudimos hacer. Por suerte estábamos cerca de la base de La Paloma. Y bueno, en ese momento para nosotros era lo diario, o sea, fue un sábado que nos llamaron y el domingo seguíamos siendo los mismos. Y no había las comunicaciones de ahora, ni las portales. Entonces salió en un diario y bueno, y quedó en la historia del olvido, por decirlo así. Así que la verdad que fue una alegría, no solo a mí, que soy la cara visible de esa tripulación, sino para toda la aviación naval que todos bien merecido lo tenemos, ¿no? Y es una tarea que llena bastante el alma, porque una persona a 200 kilómetros de la costa que está teniendo un infarto o que tiene, digamos, un corte profundo y se está desangrando, no tiene opción más que la evacuación médica, aeromédica. Y eso es la diferencia entre la vida y la muerte. Arriba del helicóptero a veces van 7, 8 personas a salvar uno solo. Estamos poniendo en riesgo 8 vidas altamente capacitadas para salvar uno solo. Y tenemos que hacerlo porque estamos convencidos que es la forma que el Estado cumple con sus obligaciones internacionales. Dirán, hay 8.000 millones de personas en el mundo. Sí, pero para esa persona hay diferencia. Cuando surge un llamado de emergencia, cada minuto cuenta, sobre todo cuando una o varias vidas dependen de una serie de decisiones que hay que tomar con precisión, tanto en el equipo de rescate como en las víctimas que aguardan esa ayuda. La Armada tiene lo que se llama el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate en el Mar, cuya autoridad es el comandante de la flota, pero en esa figura todas aquellas instituciones con capacidades de prestar un servicio también pueden ser utilizadas a requerimiento de esta función. Por ejemplo, la Fuerza Aérea Uruguaya, que también colabora con nosotros cuando es necesario. Por ejemplo, ADES, que es una asociación voluntaria de salvamento que es muy valiosa para el país porque son voluntarios, son totalmente voluntarios y arriesgan su vida por preservar la vida humana en el mar. Y dentro de la Armada tenemos todos los componentes de la Armada, generalmente la compone un avión que sale primero, que establece comunicaciones, que le va pasando entre que llega el helicóptero toda la situación de cómo estaba, preparando al buque para que navegue con el viento deseado necesario, ya va haciendo una primera interrogatorio a ver cómo se encuentra el paciente o la persona que requiere ser evacuada. Y cuando llega el helicóptero, que muchas veces es al límite de la autonomía, a veces el helicóptero llega y tiene 10 minutos para poder hacer todo el trabajo y volver, ya está todo el problema resuelto. Dentro de los modelos que operaron en la historia de la base están los Wessex, un helicóptero que ofrecía muchas prestaciones a los tripulantes. Y aunque ya quedaron fuera de servicio, son una parte importante de esta historia, en la que los escuadrones de pilotos y los equipos cambian. Lo que se mantiene es la forma
de brindar este servicio. Más allá de que las máquinas se han ido modernizando, el espíritu es el mismo. Y creo que eso es lo importante, que el espíritu y la vocación de servicio es la misma. En una historia de más de 80 años, han pasado muchas cosas buenas, muchas misiones exitosas y decenas de vidas salvadas. Pero también hubo de las otras, como la misión de marzo del 2001, donde en una jornada de tormenta el helicóptero que había ido a rescatar una persona de un buque terminó cayendo al agua y los rescatistas pasaron a ser las víctimas. Triste jornada en la que, lamentablemente, se perdió la vida del integrante de la base, Félix Núñez. Quizás situaciones tan graves como esta sirvan para que los ciudadanos civiles podamos entender el valor del servicio de estas personas. Porque cada vez que salen a rescatar una sola persona, ponen en riesgo sus vidas con tal de lograrlo. Ninguno de los que hace esos trabajos se considera un héroe. Ellos nunca pidieron una medalla, nunca se las dieron tampoco, no la necesitan. Pero realmente lo hacen porque están convencidos de que es correcto. Siempre, digamos, la humildad fue lo que caracterizó a la aviación naval, el trabajo humilde, en silencio y constante. Y que después la historia hable por nosotros. Hoy les mostré un lugar con más de 80 años de historia. Una base aeronaval cuya importancia no está ni en su antigüedad, ni en los edificios que la componen, ni en las aeronaves que han formado parte de sus escuadrones a lo largo del tiempo. Lo verdaderamente importante de este lugar es su gente y el trabajo que hacen. En silencio, anónimamente. Desde aquellos primeros hombres que se asentaron en este lugar e hicieron flamear nuestro pabellón, hasta cada una de esas mujeres y hombres que cada día han estado dispuestos a arriesgar sus propias vidas por salvarla de los demás, o cuidar nuestros recursos naturales en el mar. Aquí se despega con coraje y se regresa con honor.